porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y vosotros no recibisteis un espíritu que de nuevo os esclavice al miedo, sino el Espíritu que os adopta como hijos y os permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Amén. Amén. Donde hay fuego, hay transformación. Donde hay viento, hay movimiento. Donde hay espíritu, hay gracia. Donde está el espíritu, hay un pueblo renovado. Espíritu de Dios, envuélvenos con la sabiduría y la misericordia del Padre, y danos poder para proclamar la palabra de vida, el Evangelio de gracia. Por Cristo nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Amén. Hola, estimada Iglesia. Soy Marilea, soy francesa y os voy a leer Hechos 2, 6 y 7 en mi idioma. Y bueno, espero que estéis todos bien y os mando pensamientos y abrazos. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens ?» Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder und Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien. Amen. En Hollandes, Frigië en Pamphylië, Egypte en omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, in Indonesië, baik orang Yahudi maupun menganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita dengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. En la bahasa de het beeld in de regio Frisia. En ze waren allegaar beienander. Ze zeiden tegen elkaar, wat is er met hun aan de hand? Maar andere mensen zeiden, ze hadden veel dronken. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e 15. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Bendiciones, me toca leer Hechos 16, 2, 16, 17, en inglés. No, this is what was spoken by the prophet Joel. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions, your old men will dream dreams. Amén. Amén. Hechos 2, 18 à 19. Molumeto alogo fam yalo bingadam dama ye feshin sisi wom baba ye fokuru mojo ma ye bokura di yaban bima ayolete mundum yasune meki ngwale yafa utira. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y esplendoroso, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esta capacidad de hablar en lenguas, no desconocidas, sino al contrario conocidas, para que todos tuviesen esa capacidad de entender, de escuchar el Evangelio en sus propias lenguas. El Espíritu de Dios rompe las barreras que nos separan. La lengua no fue más un impedimento para escuchar el plan divino que Dios tenía el ser humano. Se agolparon, dice el texto que hemos leído y escuchado, y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propia lengua. El proyecto original de Dios recuperado en Pentecostés, perdido en el Babel y recuperado, una humanidad plurilingüe, multicultural, que honra y alaba a Dios por todos los siglos, por todas las edades. Ahí representa toda esa mención de sitios, esto que Dios quiso, la utopía, el sueño de Dios, la plenitud del reino sin más impedimento de ningún tipo. Y Apocalipsis, que ya hemos estudiado un poco, como ese cumplimiento y como ese anuncio profético de Dios para los tiempos perfectos, para el reino de Dios en plenitud, dice Apocalipsis 7:9. Después de esto, mire, y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Y todos estaban en pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palmas en las manos. Gritaban a gran voz, clamaban, se regocijaban a gran voz. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Qué grandioso, qué bendición el poder escuchar y comprender la palabra. Es un acto, o fue un acto, y sigue siendo un acto de hospitalidad divina. El que Dios se acerque a nosotros hasta en nuestra propia lengua. Y el Espíritu hizo posible ello, y también hoy día los lingüistas han hecho posible que tengamos en casi todas las lenguas la palabra traducida. Dios nos acoge, hermanos y hermanas, en nuestra propia identidad lingüística y cultural, en medio de esa diversidad también de género, de sexo, hijos e hijas, más allá de las diferencias generacionales también, jóvenes, mayores, ancianos, menciona, sobre todos, esclavos, siervos y siervas. No importa ya clasismo, racismo, esas diferencias que los seres humanos hacemos. En el Espíritu de Dios, en Dios, podemos entendernos todos, podemos participar todos, podemos acercarnos todos, alabar todos a Dios, participar de esa bendición de la salvación. No hay más diferencia, no hay más distinción. Es un desafío a vivenciarlo como iglesia, a vernos todos como Dios nos ve, en esta riqueza multicultural, multilingüe. Esforzaos pues, dice Efesios 4, en mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque somos un solo cuerpo, un solo espíritu, y como también fuimos llamados, o fuisteis llamados a una sola esperanza, porque el Señor es uno, porque es una sola fe, porque es un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está por encima y por medio de todos y en todos. Que Dios nos ayude a vivir el milagro del Pentecostés día a día como iglesia del Señor,
a vernos, a escucharnos, a comprendernos. Repito, como esa comprensión mutua de Dios para nosotros como su gesto de hospitalidad divina. Dios nos acoge, Dios nos recibe en su presencia y nos habla en nuestra lengua. ¡Qué grandioso! Ayúdanos a fortalecer la unión de la comunidad, la responsabilidad de todos y a cuidar la casa común, tu creación, Señor. No nos dejes caer en la tentación del lucro y del consumo sin sentido. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, que fue hace un par de días, no está de más, ¿no?, el volver a reflexionar de nuevo sobre el cuidado de la casa común, cómo lo estamos llevando y todos los desafíos que tendríamos por delante. Habría como varios puntos. El primero de ellos, la tierra como algo que pertenece a Dios. Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Y más tarde en Deuteronomio 10:14 encontramos, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Y en el Levítico 25:23, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía, y vosotros no sois aquí más que forasteros y huéspedes. Por lo tanto, se nos deja claro quién es el dueño de la tierra, a quién pertenece la tierra. Pero cuando Dios en su creación crea al ser humano, lo hace administrador, mayordomo del planeta. Y ahí pues comienza una responsabilidad, una tarea, en donde probablemente no siempre hemos sabido estar a la altura. Dios va a dar una serie de normas, sobre todo lo vemos en el Antiguo Testamento, de cómo hay que tratar la tierra, los tiempos que hay que dejarla de descanso. Es decir, muestra ya con hechos concretos, ¿verdad?, con recomendaciones concretas, cómo tener cuidado de algo que es frágil y que tiene también sus propios ciclos, sus propios ritmos, para que sea siempre de bendición y para que pueda estar al servicio del ser humano. Eso se va a repetir a lo largo de la Escritura muchas veces y desde luego resalta, yo creo, que la relación, ¿verdad?, la presencia de los animales delante de Dios, empezando por el pacto que Noé hace con Dios. Después de que el diluvio termina, hay un pacto primero con Noé y luego hay un pacto con los animales, a los que también llena de promesas. Eso lo vamos a ver posteriormente en el libro de Joel, en el libro de Jonás, en los propios salmos, etc. Pues bien, el ser humano queda como administrador del planeta, queda como vicario en alguna medida, mayordomo del planeta. Y cuidar el planeta no solamente se convierte en algo ético, en una obligación que el ser humano tiene delante de Dios, sino que se convierte también en algo práctico. Porque si te entregan una casa y esa casa la desordenas, el primero que va a sufrir las consecuencias vas a ser tú mismo. Por lo tanto, cuidar de la tierra no solamente responde a un mandato divino, sino que responde también al sentido común. Si queremos tener un ambiente limpio que revierta finalmente en nosotros, pues tenemos que cuidar. Cuando vemos hoy que el ser humano altera, ¿verdad?, y degrada la creación, lo primero que nos encontramos es con la insensatez. ¿Cómo el ser humano ha llegado a ser tan insensato como para destruir aquello que le protege? Porque cuando dañamos la capa de ozono, cuando dañamos los bosques,
cuando dañamos la biodiversidad, cuando dañamos el clima, que es la vida de la vida, estamos dañando aquello que nos protege. Si perdemos el ozono, si perdemos el clima, si perdemos los bosques, los primeros perjudicados vamos a ser nosotros. Por lo tanto, sorprende cómo el ser humano llega a este estado de falta de conciencia, donde está alterando y degradando aquello que tendría que ser su protección. Pues bien, todavía estamos a tiempo. Aunque los daños al medio son daños importantes, todavía estamos a tiempo de poder reorientar nuestros caminos, poder reconciliarnos con la naturaleza y con Dios, volver a hacer las paces. Ahora que hablamos de paz en tantos contextos, también las paces con la naturaleza. Pero para eso hay que mantener un tono profético, que como sabemos integra la denuncia y el anuncio. Por lo tanto, denunciar todo aquello que degrada el planeta, denunciar el modelo económico materialista, capitalista, consumista, que es el que en último término, al no respetar los límites que el planeta tiene, está dando lugar a que hoy suframos los daños que son ya evidentes, pero al tiempo que se denuncia también hay que anunciar, y hay que anunciar con la propia vida, con una vida coherente, una vida sencilla, una vida que sea consciente del nuevo tipo de hombre y mujer que hoy se precisa, una vida donde se tenga un criterio en relación a la movilidad, a la vivienda, al ocio, a la alimentación, al consumo. Y paralelamente a eso, capaz también de agruparse con otros para poder defender de una manera más eficaz pues esta serie de principios que hoy se requieren. El poder del ejemplo es muy importante. Los cristianos debemos estar en primera línea, en la defensa de la creación, en la defensa del patrimonio que se nos ha encomendado. Por lo tanto, tenemos una tarea nueva, que no solamente es ocuparnos del prójimo, sino ocuparnos también del medio del cual vivimos. Por lo tanto, estos días internacionales, que hay muchos, Día de la Tierra, del Medio, de la Biodiversidad, son recuerdos para que sobre todo a los que debiéramos tener una sensibilidad especial nos sigan espoleando para que estemos atentos para trabajar por todo aquello que tiene que ver con el medio. Estamos obligados a cuidar de las criaturas, debemos ser compasivos, debemos tener una mirada cuidadosa, debemos, haciendo nuestro el lema de aquel misionero evangélico Albert Schweitzer, poder decir con él: respetaré todo lo creado. Un respeto que no solamente se queda en el humano, sino un respeto que se extiende a toda la creación. Ahí en el exterior hemos traído una serie de folletos, libros que tienen que ver con el tema ambiental, todo es gratuito, de manera que luego a la salida, quien tenga interés por alguno, para él o para algún familiar o alguien para repartir, pues ahí está a vuestra disposición. Que el Señor nos ayude en esta tarea tan importante. Amén. Dios nos siga ayudando, hermanos y hermanas. Amén.